¿Se puede decir realmente que exista un derecho al aborto como ha proclamado Francia recientemente al incorporarlo en su constitución? Francia acaba de aprobar una reforma de la Constitución para incorporar en ella el derecho de la mujer al aborto. Ante este acontecimiento de enorme trascendencia jurídica en Francia y en el resto del mundo, cabe plantear algunas consideraciones, 4 en concreto. Primera, es obvio que el aborto cuenta con un amplio respaldo social y político, sin duda en Francia, como veremos enseguida, pero también en la mayoría de los países europeos. Ese respaldo se sostiene en buena medida sobre la idea, a mi entender falsa, pero sumamente eficaz, según la cual privar a la mujer del acceso al aborto es una violación de la libertad a disponer de su cuerpo. Segunda, como he dicho, en marzo de este mismo año, la Asamblea francesa ha reformado la Constitución y ha incluido expresamente el derecho de la mujer a abortar. 780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones dan idea de un inusitado respaldo por parte de todo el arco político francés, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, a dicha reforma. Tercera, a pesar de lo visto en Francia, la controversia sobre la regulación del aborto en el mundo sigue siendo muy intensa. En los últimos años hemos visto cómo las Cortes Supremas de distintos países se han pronunciado sobre esta materia en sentidos completamente opuestos. Algunos de esos tribunales, como los de Colombia, Perú o España, han venido a proclamar la existencia en sus respectivas constituciones de un derecho al aborto, aunque no apareciese expresamente mencionado. Curiosamente, para defender ese derecho al aborto, se ha invocado con mucha frecuencia el derecho a la vida. Frente a esta tendencia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirmó en la sentencia Dobbs de 2022 que la Constitución de su país no contemplaba ningún derecho al aborto y que lo que había hecho el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su famosa sentencia Roe versus Wade de 1973, en la que proclamaba la existencia de un derecho constitucional al aborto, era un ejercicio injustificable de activismo judicial. Por ello, en la sentencia de 2022, se anula la sentencia Roe del 73 y se reafirma que la competencia para regular el aborto en Estados Unidos corresponde a las asambleas legislativas de cada estado. Los tribunales juzgan, pero no legislan. Cuarta y última, y quizá la más relevante ante lo acontecido en Francia. Al introducir ahora en su Constitución el derecho al aborto, parece que Francia quiera seguir presentándose ante el mundo, en la línea de lo que hizo durante la Revolución y después con la colonización, como una abanderada de los derechos y un modelo de lo que los demás deberíamos hacer. El mensaje que emite ahora tiene una potentísima fuerza simbólica. Ahora bien, se sostiene, a mi entender, sobre dos falacias que lo desacreditan por completo. Por un lado, ignora que el objeto del aborto es acabar con la vida de un ser humano a lo largo de su desarrollo in útero. Se habla de la libertad de la mujer para disponer de su cuerpo, pero no se habla de que lo que se está desarrollando en el útero de la mujer es la vida de un tercero, de un ser humano en gestación. Por otro lado, la reforma constitucional ignora también que el aborto es un problema de salud pública importante, enorme, que supone concretamente en Francia más de 230.000 abortos al año en 2022. El Plan de Acción de la Conferencia de Población del Cairo de 1994, aquel que consagró los derechos sexuales y reproductivos, tuvo presente esa realidad, ese drama para la salud pública que supone los centenares de miles de abortos que tienen lugar en un país como Francia, que
cuya natalidad anual es de 750.000 y el número de abortos pues, de 1/3. Como digo, en la conferencia del Cairo tuvo presente esa realidad, ese problema de salud pública y por eso sostuvo la necesidad de adoptar políticas que redujeran tanto como fuera posible el número de los abortos voluntarios. Mientras se ignoren estas dos realidades, es decir, la existencia de un tercero que se está gestando en el útero de una mujer y el problema de salud pública que supone para centenares de miles de mujeres en los países donde está regulado el aborto, el someterse a esta práctica, que puede tener incluso riesgos de distinto tipo, pero que sobre todo entraña un problema de salud pública, como digo, mientras se ignoren estas dos realidades que nos hablan de un conflicto de bienes jurídicos sumamente complejo, será imposible dar con una respuesta justa al problema del aborto. Lo que se ha hecho en Francia no es dar definitivamente por resuelto el problema del aborto, sino dejar que uno de los bienes en juego prevalezca a base de ignorar todos los demás.